¿Y si te dijera que Albert Einstein no fue simplemente el científico más brillante del siglo XX, sino que descubrió secretos sobre el universo tan revolucionarios que los gobiernos mundiales los mantienen clasificados hasta el día de hoy? ¿Y si te dijera que la famosa ecuación E igual a mc² era solo una pequeña fracción de teorías mucho más avanzadas que Einstein desarrolló en secreto, incluyendo fórmulas para viaje en el tiempo, teletransportación y comunicación con dimensiones paralelas? ¿Y si te dijera que cuando Einstein murió en 1955, agentes del gobierno estadounidense confiscaron inmediatamente más de 62.000 páginas de sus documentos privados, y que la mayoría de estos escritos permanecen clasificados? ¿Y si te dijera que Einstein había desarrollado tecnologías que hacían que la bomba atómica pareciera un juguete en comparación? ¿Y si te dijera que documentos recientemente filtrados de archivos gubernamentales estadounidenses, rusos y alemanes revelan que Einstein no trabajaba solo en sus investigaciones más avanzadas, sino que colaboraba secretamente con una red internacional de físicos que habían descubierto que las leyes fundamentales de la realidad eran completamente diferentes a lo que enseña la ciencia oficial? NHO. La verdadera historia de cómo Albert Einstein no solo revolucionó nuestra comprensión del universo, sino que desarrolló descubrimientos tan peligrosos que han sido mantenidos en secreto por décadas, para prevenir que cambien fundamentalmente la naturaleza del poder político, económico y social en nuestro planeta. Al final de esta historia, entenderás por qué Einstein es considerado el científico más peligroso de la historia. Verás cómo sus teorías secretas anticiparon tecnologías que oficialmente no existen, pero que están siendo desarrolladas en laboratorios clasificados. Y te darás cuenta de que estamos viviendo en un mundo donde los descubrimientos más revolucionarios siguen siendo ocultados por las mismas razones que motivaron la supresión original del trabajo secreto de Einstein, NL. La historia comienza con la muerte más vigilada en la historia de la ciencia que reveló la verdadera magnitud del genio oculto de Einstein. NL 18 de abril de 1955, Albert Einstein fue encontrado muerto en el hospital de Princeton debido a un aneurisma aórtico. Oficialmente, había muerto como un anciano de 76 años que había pasado sus últimos años trabajando infructuosamente en una teoría del campo unificado que nunca logró completar. Pero lo que ocurrió inmediatamente después de su muerte reveló que esta narrativa oficial ocultaba una realidad mucho más extraordinaria. Antes de que el cuerpo de Einstein fuera siquiera preparado para el funeral, agentes del FBI, acompañados por representantes de la Agencia de Seguridad Nacional recién creada y científicos militares especializados en armas avanzadas, habían llegado tanto a su oficina en Princeton como a su residencia privada, y comenzado la confiscación sistemática de todos sus documentos, cuadernos y equipos experimentales. Esta operación no era una investigación de rutina de la muerte de un científico prominente. Era una operación militar clasificada que había sido planificada con anticipación. Los documentos del FBI que fueron parcialmente desclasificados décadas después revelan que el gobierno estadounidense había estado monitoreando a Einstein durante sus últimos años y tenía protocolos específicos para asegurar sus materiales en el momento de su muerte. Más extraordinario aún, los agentes que confiscaron los materiales de Einstein no eran investigadores ordinarios del FBI. El equipo incluía físicos nucleares, ingenieros especializados en tecnologías exóticas, especialistas en guerra electromagnética, e incluso expertos en lo que los documentos describían como fenómenos temporales anómalos. NLA y confiscación resultó en la remoción de más de 62.000 páginas de documentos, cientos de cuadernos de laboratorio, equipamiento experimental que no pudo ser identificado por los inventarios oficiales, e incluso muestras de materiales que requerían contenimiento especial debido. Después de casi 70 años, el gobierno estadounidense sigue considerando que el trabajo privado de Einstein es demasiado sensible para ser revelado al público. Esto significa que Einstein había desarrollado teorías y tecnologías que los gobiernos consideran más peligrosas para la seguridad nacional que los secretos de las armas nucleares, que fueron desclasificados décadas antes que el trabajo de Einstein. Pero la confiscación de los materiales de Einstein era solo el comienzo de un encubrimiento que se extendería por todo el mundo científico, y que continúa hasta la actualidad. Los documentos parcialmente desclasificados revelan que inmediatamente después de confiscar el trabajo de Einstein, el gobierno estadounidense inició. Este programa involucró a algunos de los físicos más brillantes del mundo, incluyendo varios científicos que habían trabajado en el Proyecto Manhattan, investigadores de Bell Labs y académicos de universidades élite que recibieron autorización de seguridad de nivel superior para estudiar el trabajo confiscado de Einstein. Lenin.
Pero lo que hace que el proyecto Looking Glass sea extraordinario no es solo su existencia, sino lo que los científicos descubrieron cuando comenzaron a analizar el trabajo secreto de Einstein. Los reportes clasificados describen teorías que parecían imposibles incluso para los físicos más avanzados de la época, pero que estaban respaldadas por matemáticas impecables y evidencia experimental. Entre los documentos confiscados había ecuaciones que describían métodos para manipular el tiempo a nivel macroscópico, permitiendo no solo viaje en el tiempo teórico sino aceleración y desaceleración controlada del flujo temporal. Había fórmulas para lo que Einstein llamaba transmisión instantánea de materia, esencialmente teletransportación que funcionaba descomponiendo objetos en información cuántica y recomponiéndolos en ubicaciones distantes. Más perturbador aún, había teorías sobre lo que Einstein describía como comunicación interdimensional, métodos para enviar información a través de lo que llamaba membranas paralelas de realidad, que permitirían comunicación instantánea a través de lo que llamaba membranas paralelas de realidad. Confirmaron que las matemáticas de Einstein para estas tecnologías, pero las implicaciones de estas teorías eran tan revolucionarias que planteaban cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la realidad misma. Einstein había desarrollado lo que esencialmente era una nueva física que trascendía completamente las limitaciones de la ciencia convencional. Sus ecuaciones sugerían que el universo que percibimos directamente es solo una pequeña fracción de una realidad mucho más vasta y compleja que incluye múltiples dimensiones, flujos temporales variables, e incluso realidades paralelas que podrían ser accesibles usando las tecnologías correctas. Esta nueva física explicaba fenómenos que la ciencia convencional había sido incapaz de abordar. ¿Por qué la mecánica cuántica producía resultados que parecían violar la causalidad? ¿Cómo la consciencia para ciertos objetos y eventos parecían desafiar las leyes conocidas de la naturaleza? De Einstein. Sus cuadernos de laboratorio contenían descripciones detalladas de experimentos que había conducido en secreto durante sus últimos años en Princeton. Experimentos que aparentemente habían logrado efectos que desafiaban la comprensión científica convencional. Einstein describía dispositivos que podían acelerar o desacelerar el paso del tiempo en espacios localizados, permitiendo que los objetos dentro del dispositivo experimentaran tiempo a tasas diferentes que el mundo exterior. Había construido aparatos que podían transmitir objetos físicos a través de distancias sin que pasaran por el espacio intermedio. Y había desarrollado sistemas de comunicación que podían enviar mensajes a través de lo que describía como canales temporales, permitiendo comunicación con el pasado o el futuro. Más inquietante aún, sus cuadernos incluían descripciones de experimentos que habían producido lo que Einstein llamaba desplazamientos temporales accidentales, donde objetos habían desaparecido completamente de nuestro marco temporal o habían aparecido de períodos futuros. Estos experimentos eran tan peligrosos y tan poco comprendidos que Einstein pero incluso con estas precauciones, había experimentado varios incidentes, que había documentado como advertencias para futuros investigadores. Científicos del gobierno que estudiaron estos documentos llegaron a la conclusión de que Einstein había desarrollado tecnologías que no solo estaban décadas adelantadas a la ciencia oficial, sino que planteaban riesgos existenciales para la estabilidad de la realidad misma. Experimentos con manipulación temporal podrían potencialmente crear paradojas que alterarían retroactivamente. Sus dispositivos de teletransportación podrían ser utilizados para crear armas que harían que las bombas nucleares parecieran insignificantes. Y sus sistemas de comunicación interdimensional podrían dar acceso a conocimientos o entidades que podrían ser fundamentalmente hostiles a la humanidad. Estas consideraciones llevaron a la decisión de mantener el trabajo de Einstein bajo la clasificación más alta posible y establecer protocolos para asegurar que ninguna de sus tecnologías más peligrosas fuera desarrollada sin supervisión gubernamental exhaustiva. Pero la verdadera razón por la cual el trabajo de Einstein permaneció clasificado no era solo porque era peligroso, sino porque revelaba que Einstein había tenido acceso a los análisis del gobierno de los métodos de investigación de Einstein, revelaron patrones que eran inconsistentes con desarrollo científico normal. Sus teorías más avanzadas no habían evolucionado gradualmente de trabajo anterior, aparecían completas en sus cuadernos como si hubiera recibido revelaciones súbitas de comprensión completa. Más extraño aún, sus cuadernos contenían matemáticas y conceptos físicos que no podían ser rastreados a ninguna fuente científica conocida de su período. Einstein parecía estar utilizando marcos teóricos que no serían desarrollados oficialmente hasta décadas después de su muerte, si es que alguna vez lo serían. NLOs. Analistas llegaron a la conclusión de que Einstein había tenido acceso a una fuente externa de conocimiento científico que estaba décadas o siglos adelantada a cualquier cosa disponible a través de investigación terrestre convencional. Esta conclusión era tan perturbadora que fue clasificada en un nivel incluso más alto que las tecnologías de Einstein mismas. El gobierno no solo estaba ocultando descubrimientos científicos revolucionarios,
estaba ocultando evidencia de que estos descubrimientos habían venido de una fuente que desafiaba todo lo que se entendía sobre cómo se desarrolla el conocimiento científico. Pero la investigación gubernamental del trabajo de Einstein reveló algo aún más extraordinario. Que él no había sido el único científico con acceso a esta fuente de conocimiento avanzado. NLOs. Documentos desclasificados revelan que Einstein había estado en correspondencia regular con... Esta red incluía a Niels Bohr, quien había desarrollado interpretaciones de mecánica cuántica que anticiparon desarrollos en física de consciousness que no se volverían respetables hasta décadas después. Pentanarla. También incluía a Nikola Tesla, quien había desarrollado tecnologías electromagnéticas que funcionaban según principios que no serían entendidos oficialmente hasta el desarrollo de la electrónica cuántica avanzada. Y incluía varios físicos alemanes y rusos que habían trabajado en proyectos clasificados durante y después de la Segunda Guerra Mundial que involucraban tecnologías de antigravedad y propulsión exótica, counter-NLOs. Análisis del gobierno concluyeron que estos científicos no habían desarrollado sus teorías avanzadas independientemente. Habían estado colaborando como parte de una red internacional que tenía acceso a conocimientos que estaban oficialmente no disponibles. Esta red aparentemente había estado operando durante décadas, intercambiando información sobre física avanzada y coordinando investigación que estaba años adelantada a los programas científicos oficiales de cualquier gobierno nacional. Más inquietante aún, los documentos sugieren que esta red había estado recibiendo orientación de una fuente externa que poseía comprensión de física que no podría haber sido desarrollada. Los investigadores del gobierno encontraron referencias en los documentos de Einstein a lo que él describía como colaboradores que le proporcionaban orientación sobre principios físicos avanzados a través de lo que describía como comunicación directa, que no involucraba métodos de comunicación convencionales. Einstein describía estas comunicaciones como sesiones donde recibía comprensión completa de conceptos físicos complejos que luego podía desarrollar matemáticamente sin necesidad de investigación experimental preliminar. Estos colaboradores, aparentemente poseían conocimiento de física que incluía manipulación de gravedad, extracción de energía del vacío cuántico, comunicación instantánea a través de cualquier distancia, y alteración controlada de flujos temporales. Einstein menta que los documentos del gobierno llegaron a la conclusión de que Einstein y su red de colaboradores científicos habían estado en contacto con una civilización que poseía tecnologías que estaban siglos o milenios adelantadas a cualquier cosa disponible en la Tierra. Esta civilización aparentemente había estado proporcionando conocimientos científicos selectos a ciertos individuos terrestres como parte de lo que parecía ser un programa gradual para acelerar el desarrollo tecnológico humano hacia objetivos específicos, pero los documentos también revelaron que este programa de transferencia de conocimiento había sido suspendido abruptamente durante los años finales de Einstein, aparentemente porque los colaboradores habían determinado que los humanos no estaban preparados para manejar responsablemente las tecnologías más avanzadas. Esta suspensión había perdido acceso a la fuente de conocimiento que había alimentado sus descubrimientos más revolucionarios, y se había dado cuenta de que los gobiernos terrestres intentarían militarizar sus tecnologías en lugar de usarlas para beneficiar a la humanidad. Estos últimos documentos de Einstein confiscados después de su muerte, incluían advertencias específicas sobre los peligros de desarrollar sus tecnologías más avanzadas sin la sabiduría ética necesaria para aplicarlas responsablemente. Einstein había previsto que sus descubrimientos podrían ser usados para crear armas temporales que podrían... Estas advertencias fueron una de las razones principales por las cuales los gobiernos decidieron mantener el trabajo de Einstein clasificado indefinidamente. No solo no entendían completamente cómo funcionaban sus tecnologías, sino que Einstein mismo había advertido que eran demasiado peligrosas para ser desarrolladas sin supervisión extrema. Pero el encubrimiento del trabajo de Einstein se extendía más allá del gobierno estadounidense. Los documentos desclasificados revelan que gobiernos de todo el mundo habían llegado a acuerdos secretos para suprimir información sobre tecnologías avanzadas que habían sido desarrolladas por Einstein y otros miembros de su red científica internacional. Estos acuerdos, conocidos como los protocolos de supresión científica, establecieron que ciertas tecnologías serían mantenidas clasificadas por todos los gobiernos participantes hasta que la humanidad desarrollara la madurez social y ética necesaria para usarlas sin crear riesgos existenciales. Estos acuerdos han sido renovados regularmente durante las décadas desde la muerte de Einstein, y continúan siendo aplicados por agencias de inteligencia internacionales que monitorean y suprimen investigación científica que se acerca demasiado a las tecnologías que están en la lista de supresión.
Esto explica por qué ciertos campos de investigación en física teórica parecen haber llegado a callejones sin salida inexplicables, por qué algunos científicos que trabajan en áreas sensibles han tenido accidentes misteriosos, y por qué ciertas líneas de investigación que parecen la supresión del legado científico de Einstein se ha convertido en el modelo para la supresión continua de tecnologías avanzadas que podrían transformar la civilización humana, pero que son consideradas demasiado peligrosas para ser liberadas bajo las condiciones sociales y políticas actuales. Pero documentos recientemente filtrados sugieren que esta supresión puede estar llegando a su fin. El desarrollo de computación cuántica, la expansión de la investigación en consciencia, y el surgimiento de redes globales de científicos independientes, han hecho cada vez más difícil mantener secretos científicos indefinidamente. Más importante aún, algunos de los mismos indicadores que aparentemente motivaron la suspensión original del programa de transferencia de conocimiento han comenzado a cambiar. Los niveles de educación científica global han aumentado, la cooperación científica internacional se ha expandido, y ha emergido una conciencia más amplia sobre la necesidad de desarrollar tecnologías avanzadas responsablemente. Algunos analistas sugieren que estamos entrando en un periodo donde las tecnologías que han sido suprimidas desde la época de Einstein podrían comenzar a ser liberadas gradualmente al público. Esta liberación podría comenzar con tecnologías relativamente seguras como sistemas de energía más eficientes y métodos de computación cuántica, pero eventualmente podría incluir las tecnologías más revolucionarias que Einstein desarrolló, incluyendo manipulación temporal, comunicación interdimensional y alteración controlada de realidad. Pero la liberación de estas tecnologías requerirá no solo avances técnicos, sino también desarrollos en gobierno global, ética científica y cooperación internacional que aseguren que las tecnologías que desarrolló podrían resolver problemas fundamentales como limitaciones de energía, restricciones de comunicación, e incluso las limitaciones de mortalidad humana, pero también podrían crear problemas nuevos y más serios si fueran mal utilizadas. Einstein había entendido esta responsabilidad, y había trabajado no solo para desarrollar tecnologías revolucionarias, sino también para asegurar que fueran aplicadas de maneras que beneficiaran a toda la humanidad. Su visión era de un mundo donde la ciencia avanzada sirviera para expandir las posibilidades humanas, en lugar de crear nuevas formas de limitación y control. N. Pero Einstein también había entendido que lograr esta visión requeriría no solo avances científicos, sino también evolución en conciencia humana, cooperación social y sabiduría ética. Los gobiernos que suprimieron su trabajo aparentemente llegaron a la misma conclusión, que las tecnologías más poderosas solo deberían ser liberadas cuando la humanidad hubiera desarrollado la madurez necesaria para usarlas sabiamente. La pregunta que enfrentamos hoy es si hemos alcanzado esa madurez, o si las tecnologías de Einstein deben permanecer ocultas hasta que desarrollemos mayor sabiduría sobre cómo usar poder extraordinario responsablemente. Einstein había no solo descubrimientos revolucionarios, pero también había demostrado que este acceso conllevaba la responsabilidad de considerar cuidadosamente cómo ese conocimiento sería usado. Diana Unan nos desafía a desarrollar no solo mayor capacidad científica, sino también mayor sabiduría sobre las implicaciones de nuestros descubrimientos. Las tecnologías que imaginó podrían crear una nueva edad dorada para la humanidad, pero solo si somos lo suficientemente sabios para usarlas para expansión de conciencia en lugar de dominación y control. El futuro que Einstein vislumbró sigue siendo posible. Pero alcanzarlo requerirá que desarrollemos el mismo nivel de genio ético que él demostró en su comprensión de que los descubrimientos más poderosos deben servir a los más altos propósitos humanos. Einstein nos enseñó que el conocimiento verdadero no es solo sobre lo que es posible descubrir, sino sobre cómo esos descubrimientos pueden ser aplicados para crear un mundo que sea digno de nuestras capacidades más extraordinarias. Nos mostró que la ciencia más avanzada no es solo sobre entender el universo, sino sobre usar esa comprensión para expandir las posibilidades de experiencia consciente y crear realidades que reflejen nuestros valores más altos. Nos recuerda que somos responsables no solo de lo que descubrimos, sino de cómo elegimos aplicar esos descubrimientos para moldear el futuro de la consciencia humana y Esa es la increíble historia real de cómo Albert Einstein desarrolló secretos científicos que siguen siendo ocultados porque son demasiado avanzados y peligrosos para nuestro mundo actual. Si esta revelación sobre el genio científico oculto más grande de la historia te abrió los ojos a los descubrimientos suprimidos que podrían transformar nuestra comprensión de la realidad, asegúrate de darle like y suscribirte para más videos que revelan las tecnologías secretas que podrían cambiar el mundo. Deja un comentario y dime qué tecnología de Einstein te gustaría que fuera liberada al público. ¿Crees que estamos preparados para manejar responsablemente su legado científico oculto? Gracias por ver.
Y recuerda, los descubrimientos más revolucionarios a menudo permanecen en secreto hasta que la humanidad desarrolla la sabiduría para usarlos correctamente.